qué es lo que pasa con el volumen hoy, pero ¿sí me escuchan? Sí. Un poco. A ver si predico así. Bueno, damos gracias por la oportunidad de estar en la presencia de Dios hoy. Y siento, no sé, que de repente el Adviento nos ha cansado. Así siento que tan pronto después de Acción de Gracias y ya estamos en Adviento, un tiempo muy corto se siente este año, no había mucha oportunidad para prepararnos, pero el Adviento es un tiempo para preparación. Entonces estamos en esa etapa y orando que Dios nos puede ayudar a través del Espíritu Santo de prepararnos más y más por su presencia, por su llegada en nuestras vidas. Sabemos que pues, nuestro Señor Jesús llegó hace 2000 años a la tierra por primera vez, pero el Adviento es un tiempo en que nos acordamos que nuestro Dios sigue llegando. No es un Dios que nada más vino una vez y ya nos dejó, sino su Espíritu Santo está con nosotros y cada Adviento, preparando para la Navidad, es otra oportunidad para prepararnos, alistarnos para un camino más cerca con nuestro Dios, para una llegada nueva quizás de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Yo me acuerdo de niño, de joven, creciendo en mi familia, que siempre, principios de diciembre, se ponía el árbol de Navidad. Ahora hay gente que lo pone después del Halloween, lo pone más y más temprano, pero nosotros acostumbramos siempre que después de Acción de Gracias, principios de diciembre, poner el árbol y siempre poníamos una escena así que dicen, algunos le dicen el Belén, otros le dicen pesebre, ¿no? Las escenas así de nacimiento de Jesús, cómo se acuerda de cómo nació en esa vez en el pesebre con los pastores y María y Josué y pues todos ahí preparados, los ángeles. Son escenas, cada vez que yo veía esa escena, siempre me quedaba así en el piso delante del árbol viendo esa escena, ¿no? Esperando, con ese sentido de esperanza de la Navidad. Y pues estamos en la primera semana de Adviento, es la semana en que recordamos más la esperanza de la Navidad, del Adviento, cómo estamos esperando la llegada de Jesús en nuestras vidas. Esas escenas son muy bonitas y no sé si ustedes han visto alguna vez que se hacen escenas en vivo en algunas iglesias que tienen niños, llegan niños chiquitos y uno toma el papel de María y otro de José y otro de los pastores. Bueno, hemos visto que eso es algo muy bonito, pero a veces surgen problemas y quiero compartir un video corto con ustedes de algunos problemas que pueden suceder con esas escenas en vivo. Showing you a lot of holiday displays this season, some of them featuring the nativity scenes. That's right. Next story is not really a display, but it's a reenactment. Some kids, it turned into a little bit of a dispute all over baby Jesus. Take a look. Video of this at church in Tennessee where they were doing a little play there. 2-year-old girl goes in the manger, picks up the baby Jesus and starts dancing. This little girl is a dancer, and she's supposed to be sheep in this play, you know, which is not part of her role. Baby Jesus. And so the little girl playing Mary went snatched the baby back in the manger you go, but then it got a little dicey, okay? A little bit of a struggle after it got put back in there. Challenger takes it back out of there. The sheep got the baby again. This video has now been viewed online at least 5.4 million times. That The other is kids, incredible. almost all of them, same character. Right, they're just thinking this is part of what goes on there. You know. Yeah, they're professionals. Near the manger. Okay, me. Los haciendo comentarios se sorprendieron que algunos niños se quedaron con sus papeles o se movieron mientras la oveja y María estaban peleando por el niño Jesús. Así sucede a veces, las cosas tenemos planeado y programado y salen un poco fuera de control.
Y Navidad siempre es una temporada bonita para los niños, un tiempo de celebración, de esperanza. Los niños, pues claro, esperando sus regalos y todo eso. Pero yo siento a veces que cuando crecemos, la Navidad, quizás el significado de la Navidad empieza a cambiar en nuestros corazones y se nos olvida un poco, se nos olvida ese sentido de esperanza. A veces estamos nada más viendo una lista de las cosas que tenemos que preparar, cosas que tenemos que hacer en esta temporada, regalos que tenemos que comprar, decoraciones que tenemos que preparar. Y empezamos a perder algo de la Navidad. Entonces viene la pregunta que si eso del Adviento, de la Navidad, las decoraciones, y damos gracias, claro, por los hermanos que vinieron ayer, vinieron varios hermanos para arreglar el templo un poco para Navidad. Pero nos preguntamos o nos viene la pregunta que si eso es algo más bien que hacemos para los niños, para que estén felices los niños en este tiempo del año, o si tiene un significado un poco más allá. Y es una pregunta que yo quiero que cada uno hacemos dentro de nuestros corazones. ¿Cuál es el significado del Adviento para mí, de esta temporada que estamos preparándonos para Navidad? ¿Qué es lo que significa para cada uno de nosotros? We're showing you a lot of holiday displays Podemos decir que hay un plan quizás de nuestro Dios y los textos que leímos hoy nos iluminan un poco de ese plan quizás de Dios, que Dios tiene para el Adviento, no solo para el Adviento, sino también para nuestras vidas cristianas. Podemos decir que es una historia de dos casas, la casa de Dios y nuestra casa. Si vemos un poco de cerca el texto de Isaías 1-5, vemos otra y otra vez que se menciona la casa de Dios, la casa del Señor, en hebreo Beit Elohim, que significa exactamente casa de Dios o casa del Señor. El templo, ¿verdad? Es lo que estamos pensando. Algunas traducciones dicen, vamos a subir al templo de Jehová. Otros dicen, la casa de Jehová, la casa del Señor. Pero estamos hablando del templo. El templo significa un lugar en la tierra donde se hacía la voluntad de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. En aquellos tiempos, cuando todavía había un templo físico entre los judíos, había muchas reglas, mucho procedimiento de cómo se podía ofrecer las ofrendas, hacer alabanzas ante Jehová en alguna forma que podía ser correcto y agradable para Dios. O sea, una forma en que se hace la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos, como decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Se haga tu voluntad en los cielos, en la tierra como en los cielos. Eso es el pensamiento de la casa del Señor, un lugar donde se hace la voluntad de Dios, la voluntad plena de nuestro Dios. En Mateo 24 tenemos otra casa, nuestra casa, ¿verdad? La casa nuestra, podemos decir. Si se acuerdan de ese texto, es un texto un poco más largo y su contexto es una forma de esperanza, una forma de expectativa que los discípulos empiezan a preguntar a Jesús sobre el día de juicio, ¿verdad? El día final, cuándo iba a llegar. Tenían una esperanza un poco diferente que nosotros. No estaban esperando Navidad en ese momento, estaban esperando la llegada del reino de Dios sobre la tierra. Es lo que esperaban en su vida. Y empezaban a preguntar a Jesús que cuándo iba a ser. Se imaginaban que quizás ese año, el año que entra, que iba a llegar rápido. Le empezaron a preguntar al Señor cuándo van a ser esas cosas, cuándo llegan esa realidad.
del reino de Dios en la tierra como está en los cielos. Jesús los contestó de alguna forma que quizás nos impacta un poco. Decía que nadie sabe la hora, ¿verdad? Incluso ni el Hijo de Dios, cuando está en la tierra, no sabía la fecha y la hora cuando iba a llegar los fines, el tiempo final, o sea, cuando iba a ser el juicio. Decía, solamente el Padre sabe eso. Nosotros, personas en la tierra, no podemos saber. Pero les dijo algo muy importante. Les dijo, entonces nuestro papel como seres humanos es de prepararnos, esperar, preparar, vigilar, justamente porque no sabemos la hora, no sabemos cuándo viene ese día. Y luego comparte esa historia que leímos en el texto de esta mañana en Mateo 24, versículos 42 a 44, ¿verdad? Que les dijo que si el padre de la familia, si el dueño de la casa supiera a qué horas viene el ladrón, ¿verdad?, no hubiera dejado que le roban, ¿verdad? Sí, nosotros también, ¿verdad? Si sabemos que a cierta hora viene un ladrón, una persona para hacernos daño o algo así, no vamos a darle oportunidad. Interesante que el ladrón en ese sentido, en la historia que comparte el Señor, ese Señor mismo. Bueno, no sé ustedes, pero yo no pienso en el Señor como ladrón, que me va a hacer daño, que va a robar mis cosas antes de la Navidad. Pero así comparte la historia nuestro Señor, que hay que estar preparado porque el Hijo viene en un momento cuando no se espera, ¿verdad? Que ese día de juicio, la llegada de la voluntad de Dios sobre la tierra como en los cielos, no sabemos la hora cuándo va a ser. Entonces dice, como dueño de casa, tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo va a ser la hora en que Él va a llegar. El dueño de la casa, y podemos decir la casa de alguna forma, somos nosotros, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Somos casa, esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que hay un proyecto de Dios. Lo que nos están haciendo lo que nos están diciendo estos textos es que hay un proyecto de Dios de hacer de las dos casas una sola casa. La casa de Dios, el lugar donde mora la gloria de Dios, donde se hace la voluntad de nuestro Padre, y nuestra casa, nuestra vida. Jesús nos está diciendo que va a llegar un día en que esas dos casas van a ser una casa. No va a haber una separación de mi vida, de cómo yo quiero vivir mi vida, lo que yo quiero hacer ahora, donde yo quiero ir ahora, lo que yo quiero hacer mañana, haciendo mis planes. No va a haber una diferencia entre mi casa, mi vida y la casa de Dios, la voluntad de Dios en este mundo. El momento está llegando en que las dos casas van a ser una casa sola. Sabemos el texto un poco famoso, 1 Corintios 6, 19, quizás en otro contexto, un contexto de comportamiento sexual, pero el apóstol dice que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Ya venía con esa idea que el plan de Dios es que nosotros seamos, que no solamente habrá un lugar, un edificio donde se hace la voluntad de Dios, sino que nuestras vidas, nuestros cuerpos sean el templo de Dios, el lugar donde se hace su voluntad en la tierra. Que no solamente sea un lugar muy lejos, sino que sea un lugar
dentro de nosotros, en nuestras vidas. Que las dos casas sean una casa sola. Cuando vivía en Egipto, me gustaba mucho hablar con los egipcios. Ellos decían, siempre contaban muchos chistes. Tenían sus bromas y sus chistes y unas historias divertidas que también enseñaban lecciones importantes para la vida. Y me acuerdo mucho de una historia de un personaje que aparecía en muchas historias que se llamaba Goja. Su nombre es Goja. Era un hombre del campo que siempre muy divertido, muy inteligente, siempre sacando provecho de otras personas de alguna forma y enseñando en el proceso lecciones importantes para la vida. Bueno, se cuenta de ese señor Goja que un día, él no tenía mucho dinero, no era una persona de trabajo que siempre iba aquí y allá sacando un poco de dinero o alguna forma para vivir. Y pues resultó que en un tiempo le faltaba dinero, no tenía suficiente para las cosas que quería hacer. Entonces dijo, no, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a vender mi casa. Entonces, buscó una persona para comprar su casa y se arreglaron en un precio, se acordaron en un precio. Pero luego Goja dijo, bueno, tengo nada más quiero pedir una cosa, una condición para vender la casa. Dice, ¿qué es lo que quieres? Dice, bueno, hay un clavo cerca de la puerta de la cocina que me gusta mucho, que me quisiera quedarme con el clavo. Entonces dice, bueno, no hay problema, o sea, puedes llevar el clavo si quieres. Entonces se acordaron y se saludaron, se cambió el dinero y todo eso. Y el dueño nuevo fue a su casa y pues muy cómodo y durmió. Se levantó de la mañana y se sorprendió ver su vecino, Goja, llegando. Entró a la casa y puso su chamarra sobre el clavo y salió de la casa. Y el señor se quedó un poco sorprendido. ¿Qué es eso? A lo mejor está marcándolo para venir luego y quitar el clavo, porque dijo que le gustó el clavo. Más tarde, ya en la noche, llegó otra vez Goja y tomó su chamarra y se fue. Y al siguiente día otra vez llegó y puso su chamarra sobre el clavo y en la tarde, en la noche, lo sacó. Y el nuevo dueño se dio cuenta que Goja no quería soltar la casa. O sea, lo había vendido, pero no quería soltar su control sobre la casa. Y me impactó mucho esa historia porque yo siento que muchas veces nosotros somos iguales en nuestras vidas. Cuando hablamos de que queremos ver la voluntad de Dios, oramos siempre que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos. Pero no queremos soltar ese control, darle oportunidad a Dios de empezar a arreglar nuestra casa para que sea conforme a su voluntad. Es la invitación que tenemos en el Adviento, de empezar a arreglar nuestra casa, que no haya tanta diferencia entre la casa de Dios y nuestra casa aquí, de nuestras vidas. Viene la pregunta que si ¿está preparada nuestra casa para recibir a Cristo? ¿Escuchó la campana? Yo no lo toqué. Eso es Dios preguntando que si estamos preparados. ¿Estamos preparados en nuestra casa para recibir a Cristo este año? Viene la pregunta. Yo puedo decir por mi parte, no estoy listo. Hay muchas cosas en mi vida, hay muchas cosas que quisiera remodelar, muchas cosas que quisiera barrer, limpiar, arreglar más antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y un mes no es suficiente para hacer todos los arreglos dentro de mi vida que siento que quiero hacer. Pero sí puedo decir que estoy un poco mejor que el año pasado.
y un poco mejor que el año anterior. Y eso para mí es parte de nuestro trabajo en Adviento, en la Navidad, midiendo nuestra vida, tomando un poco no sé, monitoreando nuestra vida, viendo cómo estamos en el último año, cómo estamos ahora, si somos un poco mejor en nuestro camino con el Señor que antes, o si hemos ido para abajo, tenemos que regresar de alguna forma. ¿Cómo nos podemos preparar para la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay muchas formas, pero me llamó la atención mucho en Isaías 2, que leímos del Antiguo Testamento, versículos 3 y 4. Si vemos el comportamiento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en ese tiempo, y también de las naciones que Dios llamó para llegar a su ciudad santa de Jerusalén, para alabarle. Fueron personas que querían ser instruidos por Dios, querían que el Señor les enseñara, querían aprender de Dios lo máximo que podían aprender. No solamente venir a orar, ofrecer algo, sino realmente aprender, estudiar la palabra y saber un poco más de la voluntad de Dios en sus vidas y cómo podían vivir, aplicar la palabra día tras día. Querían recibir enseñanza, instrucción por parte de nuestro Dios. Eran personas que querían caminar en los caminos de nuestro Dios también. No solamente leer, memorizar, poder decir textos, sino realmente caminar en el camino de Dios. Empezar paso a paso, llevar una vida conforme a la voluntad, conforme a las enseñanzas, al ejemplo de nuestro Dios. Caminar en sus caminos. Quería aprender de su sabiduría de Dios. Muchas veces vamos siempre por el lado práctico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que debo hacer, lo que no debo hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Pero Dios llamó a su pueblo un poco más allá de buscar su sabiduría. No solamente preguntar qué es lo que tengo que hacer, sino qué es lo mejor para mi vida. ¿Qué es lo mejor para mi familia, para mis hijos, para mis nietos? ¿Cómo puedo vivir una vida sabia que da un ejemplo a los demás? ¿Cómo puedo sacar de la sabiduría de Dios para el beneficio de la persona en mi alrededor, sean creyentes o no? Buscar la sabiduría de nuestro Dios. Vivir la vida no solamente lo más mínimo para agradar al Señor, sino una vida plena según el plan de nuestro Dios, su sabiduría. Querían dejar que Dios sea el juez y guía de sus vidas. Muchas veces nosotros queremos ser el jefe de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros queremos buscar qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero ellos querían dejar que Dios decidiera qué era lo mejor para ellos, para sus familias, para sus pueblos. Buscar su voluntad, que Dios sea el juez, que Dios sea el guía, que Dios nos dijera dónde ir, cómo hacer nuestros planes. No solamente nosotros haciendo lo que nos parece mejor. Estamos en el Adviento ahora recordando este momento de esperanza, esperando la llegada de Jesús. Pero me vino la pregunta, preparando este mensaje, que si realmente estamos con una actitud de esperanza, si pensamos en la llegada de Jesús,
¿Qué tal si de repente escuchara que se tocara la puerta y ahí abro la puerta y ahí está Jesús, listo para llegar a mi vida, listo para llegar a mi casa? ¿Siento esperanza, gozo o siento miedo? Siento ansiedad por las cosas que Él quizás puede ver en mi casa, en la casa de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Tenemos un llamado para tener una vida, una actitud de esperanza en este momento. Y hay que orar que Dios a través del Espíritu Santo ayuda a que hacemos los cambios en nuestros corazones. Si hay cosas que nos causan ansiedad, miedo, temor de la llegada de Dios, de la llegada de Cristo, que nos ayude a hacer los cambios que tenemos que hacer. Es interesante que Agustín, el famoso teólogo de hace más que 1000 años, decía, él escribió un libro sobre su vida, dijo que de joven siempre oraba, Dios ayúdame a hacer tu voluntad, pero todavía no. Porque había cosas que él quería hacer, que sabía que no era según la voluntad de Dios. Entonces dice, quiero que me ayudes a hacer tu voluntad, pero todavía no. Pero llegó el día en que se cayó de rodillas, llorando, pidiendo que Dios llegara a su corazón. En ese momento se hizo de las dos casas una sola casa. Ahora llegamos a la mesa del Señor esta mañana, esta tarde, recordando cómo nuestro Señor Jesús llegó con sus discípulos en una casa. La presencia de Dios en el mundo, nuestro Señor Jesucristo, la casa del Señor, el lugar donde se hacía su voluntad. Y los discípulos, personas como nosotros, entre ellos uno que le iba a traicionar. La casa de Dios, la casa de nosotros, juntos en una mesa. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a preparar nuestros corazones para llegar a la mesa del Señor con una actitud de esperanza de este tiempo de Adviento. No solamente para recibir algo en este momento, sino algo que podemos llevar con nosotros hacia el mundo. Hacer de las dos casas una sola casa. Oremos. Dios Padre nuestro, damos gracias por tu plan de hacer una sola casa en nuestras vidas. Confesamos que no sentimos listos a veces para que se haga ese plan tuyo, Señor. Prepara nuestros corazones para llegar a tu mesa, el lugar donde tú veniste a la casa con tus discípulos, compartiste de tu cuerpo y de tu sangre y los encargaste una misión para compartir tu amor con el mundo. Haz de las dos casas una sola casa en nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.